Alaska, la tierra helada, vasta y aparentemente intacta, donde los bosques y ríos parecen proteger a sus habitantes del caos del mundo. Pero en el verano de 2019, esa calma se quebró con una historia que parecía sacada de una pesadilla. Una joven de 19 años desapareció después de una simple salida con amigos. Su padre, convencido de que algo terrible había ocurrido, pidió ayuda inmediata. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue fría. Hay que esperar 24 horas. Días después, un hallazgo estremeció a toda la comunidad. El cuerpo de la muchacha apareció a orillas de un río, con las manos y los pies atados, y una bala en la cabeza. ¿Quién podría ser tan cruel con una joven dócil y obediente? ¿Sin enemigos conocidos? ¿Qué clase de mente enferma podía urdir un crimen tan calculado en medio de la Alaska profunda? En la tarde del 2 de junio de 2019, en Anchorage, Alaska, un hombre llamado Tim Hoffman había planeado inicialmente salir con su hija a trabajar ese día. Aunque la hija envió un mensaje de texto diciendo que estaba en camino, no llegó a tiempo. La niña no respondió llamadas ni mensajes, lo que inmediatamente preocupó a su padre. Su hija, Cynthia Hoffman, tenía 19 años y padecía una discapacidad congénita de aprendizaje. La chica se graduó de la escuela secundaria hace solo 6 meses y no ha asistido desde entonces. La pequeña ayuda a su padre a diario en las obras de reforma o trabaja a tiempo parcial en un restaurante para contribuir a los ingresos de la familia. Eran una familia numerosa con muchos hijos. Cynthia siempre fue obediente y de buen comportamiento. Ella nunca hizo nada fuera de lugar. Seguía estrictamente una regla familiar establecida por su padre para ella y sus hermanos. Sin importar dónde estuvieran, si su padre llamaba, respondían de inmediato, incluso si estaban en clase realizando un examen. Por lo tanto, algo andaba mal cuando Cynthia de repente no contestó su teléfono. Tim no pudo perder un momento y fue a la comisaría para denunciar la desaparición de su hija. Pero la reacción de la policía lo decepcionó. Dijeron que era normal que los adolescentes perdieran el control e ignoraran a sus familias y que escaparse de casa no era inusual. Por lo tanto, necesitaban que ella estuviera desaparecida durante al menos 24 horas antes de poder iniciar una investigación. Sintiéndose impotente, Tim pidió ayuda a la estación de televisión local e inmediatamente montó su motocicleta hasta los lugares frecuentados por Cynthia y preguntó si alguien había visto a su hija. Incluso instaló barricadas para controlar los vehículos que pasaban. Pero pasaron las horas. El cielo se oscureció rápidamente y la niña seguía sin aparecer. La familia de Tim estaba ansiosa cuando comenzaron a dividirse las tareas de búsqueda. Algunos continuaron buscando afuera, mientras que otros intentaron contactar a los amigos y compañeros de clase de Cynthia para ver si alguien sabía dónde estaba. Una joven llamada Angela se puso en contacto proactivamente con Tim y le dijo que había visto a Cynthia ese día. Las dos habían ido de excursión juntas. Después de la caminata, Cynthia se subió al auto de Angela y la dejaron en la entrada del parque local del oso polar. Recordaba claramente que eran alrededor de las 4 de la tarde. Cynthia vestía una sudadera con capucha, jeans azules y zapatillas de deporte. Después de bajar del auto, no volvieron a verse ni contactarse. El testigo también expresó su esperanza de que Tim encontrara rápidamente a Cynthia y que su amiga regresara sana y salva a casa. Angela también mencionó que Cynthia había comenzado recientemente a salir con un nuevo novio, a quien consideraba poco digno de confianza. Tim estaba bastante sorprendido. Todos los días el padre trabaja estrechamente con su hija y tenía una relación cercana con ella, pero su hija nunca le había mencionado que tiene novio. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era este tipo? ¿Sabía dónde estaba Cynthia? Al día siguiente, Tim volvió a correr a la comisaría y comunicó esta nueva información a las autoridades. La investigación se expandió rápidamente, ya que Angela fue la última persona que vio a Cynthia. Los resultados fueron impactantes. No había ninguna Angela en el círculo de amigos de Cynthia. Además, el número de teléfono con el que le envió un mensaje de texto a Tim estaba registrado a nombre de otra joven llamada Denali en un área local.
Entonces, ¿quién era ese Denali? Tras la investigación, se descubrió que Denali, de 18 años, era compañera de clase de Cynthia y amiga cercana de ella. Habían publicado fotos de ambas en las redes sociales. Lo extraño fue por qué Denali no usó abiertamente su nombre real y optó por engañar a la gente con un alias falso. ¿Cuál fue el propósito de este engaño? Mientras tanto, en Anchorage, mientras la policía corre contra el tiempo para encontrar a Cynthia y resolver el misterio, llega otra llamada a la estación. Un hombre llamado Nico informó del inquietante incidente de que la noche anterior, el 2 de junio, apenas unas horas después de la desaparición de Cynthia, su hija trajo a casa a un joven llamado Anthony. Anthony reveló fríamente un terrible secreto. Cynthia estaba muerta y él la había matado. En ese momento, Nico descartó la declaración del niño como una jactancia infantil y no la tomó en serio. Sin embargo, al ver hoy la noticia de la desaparición de Cynthia en la televisión, quedó en shock. Corrió a casa para encontrar a su hija, pero ella no estaba allí. Intentó llamar, pero no obtuvo respuesta. Estaba profundamente preocupado de que le hubiera pasado algo malo a su hija. Cuando la policía le preguntó a Nico cómo se llamaba su hija, él dijo que se llamaba Denali. ¿No era esta la misma Denali que se había hecho pasar por Angela y le había enviado mensajes a Tim? Ahora ella también se había ido. La noche del tercer día desde la desaparición de Cynthia, el 4 de junio, alguien descubrió el cuerpo de una joven en la orilla de un río. A lo largo de ambas orillas de este río, había senderos empinados y sinuosos que conducían a las famosas cataratas Thunderbird de la zona. Estos senderos eran frecuentados por amantes del senderismo y los viajes. Fueron estas personas quienes encontraron su cuerpo. Posteriormente, los análisis forenses confirmaron que la fallecida era Cynthia, quien había sido reportada como desaparecida. Tenía las manos y los pies atados a la espalda, y le habían disparado en la cabeza antes de arrojarla al río. Al parecer, el autor creyó que la corriente arrastraría su cuerpo. Sin embargo, las pruebas mostraron lo contrario. El médico forense estimó que Cynthia había muerto poco antes de que su padre denunciara su desaparición. ¿Quién podría asesinar a una joven de 19 años? La familia y los amigos de Cynthia la describieron como obediente, tranquila y pacífica, sin enemigos pero con muchos amigos cercanos. Hablando de amigos, la policía todavía estaba tratando de entender por qué Denali, usando el alias de Angela, le había mentido sobre su identidad a Tim. Luego decidieron localizarla a ella y a su amigo Anthony e interrogarlos para determinar si estaban involucrados en la muerte de Cynthia. El mismo día que se encontró el cadáver, estos dos individuos fueron trasladados a la comisaría para ser interrogados. Al principio, ambos estaban deseosos de distanciarse de Cynthia. Sin embargo, la investigación reveló que Anthony, el joven que le confesó a Nico que había cometido el asesinato, tenía solo 16 años y era un joven de la calle con problemas. Su verdadero nombre no era Anthony, sino Caleb McIntosh. Denali tenía una historia diferente. Explicó que el día del incidente, ella, Cynthia y Caleb habían ido de excursión cerca de Thunderbird Falls y habían pasado un buen rato juntos. Más tarde, cerca de la orilla del río en las cataratas, decidieron jugar un juego emocionante. Se turnaron para atarse las manos con cinta adhesiva y tomar fotografías. Cuando llegó el turno de Cynthia, Caleb de repente sacó la pequeña pistola que llevaba Denali, apuntó a la cabeza de la víctima y le disparó. Luego la empujó al río. Denali estaba aterrorizada y temía poder correr la misma suerte si no actuaba con calma. Ella siguió el juego a regañadientes, incluso alentó, convirtiéndose sin saberlo en cómplice del crimen. Poco después, Denali quedó en libertad bajo fianza, mientras Caleb, de solo 16 años y sin nadie que se preocupara por él, asumió toda la responsabilidad por el asesinato de Cynthia. Justo cuando todo el mundo pensaba que el caso estaba cerrado con la detención del autor, la policía hizo un descubrimiento importante. Utilizando tecnología avanzada, recuperaron todos los datos del teléfono de Denali
y descubrieron que ella no era una cómplice forzada, sino una participante, que entendía claramente el propósito y siendo el cerebro detrás del crimen. Denali había usado su teléfono para grabar todo el proceso en el que Caleb le disparó a Cynthia, y luego se lo envió a un amigo en línea llamado Tyler. ¿Le ordenó a Denali y Caleb matar? Al examinar todo el registro de chat en el dispositivo móvil, los investigadores descubrieron que las conversaciones entre Denali y este hombre eran turbias y poco éticas. El internauta se hacía llamar Tyler. Vive en Kansas, a 4.000 millas de Alaska. Nació en una familia adinerada. Le gustaba ver vídeos pornográficos y violentos reales, especialmente los relacionados con niños. Mientras otros se atrevieran a hacerlo y grabarlo, él estaba dispuesto a gastar mucho dinero para comprar esos videos. Al mismo tiempo, instigó a Denali a descargar una gran cantidad de videos repugnantes y se los envió para que los mirara. También admitió personalmente ante Denali que había atacado y lastimado a otros de manera poco ética. Si se hubiera encontrado con un bastardo terrible, ella lo habría evitado hace mucho tiempo. Pero Denali estaba perdida bajo la tentación del dinero. No solo estaba dispuesta a aceptar todas las opiniones corruptas y desvergonzadas del hombre, sino que también lo apoyó y cooperó con él sin dudarlo, e incluso aceptó ser su novia. Apenas unas semanas antes de que Cynthia fuera asesinada, los dos tuvieron una misteriosa conversación que reveló la verdad sobre el asesinato de la víctima. Tyler quiere gastar $9 millones para encontrar a la persona que quiere cometer acciones poco éticas y matar a una chica, registrar todo el proceso y enviárselo para que lo recoja. Denali se emocionó mucho al escucharlo y respondió con fiereza: «¿9 millones? ¿Por qué necesito encontrar a alguien más? Puedo hacerlo». Entonces los dos acordaron que una persona sería responsable de pagar el dinero y la otra sería responsable de completar el plan y cobrar el dinero. Denali no podía hacer nada por sí sola, pero con $9 millones en financiamiento, pueden contratar mucha ayuda. La joven conoció por primera vez a Caleb, un chico de la calle de 16 años, y lo convenció para que se convirtiera en pistolero. Luego, el chico se puso en contacto con otros 2 menores para que lo ayudaran. Debido a las protecciones de la ley juvenil, la policía posteriormente no reveló sus identidades. Finalmente, Denali encontró a otro joven de 19 años llamado Kaiden y le ofreció la friolera de $500,000 por alquilar su coche. Más tarde, Kaiden confesó a la policía que Denali había revelado completamente el plan para matar a Cynthia, incluido que Tyler, un hombre que conoció en línea, había invertido $9 millones para comprar el video del asesinato de la víctima. A pesar de la oportunidad de obtener una gran riqueza, Kaiden no lo informó de inmediato a la policía. Entonces es este tipo estúpido, que esencialmente no hizo nada y no ganó ni un centavo, terminó siendo cómplice de asesinato. Con 4 cómplices, ¿dónde encontraría a la víctima? La astuta Denali pensó en una candidata adecuada entre sus conocidos: Cynthia, la persona más inocente y confiable que la cruel joven conocía. Así que naturalmente, ella fue la elegida. El día del incidente, el 2 de junio de 2019, Denali y Caleb atrajeron a Cynthia y condujeron sin rumbo fijo con ellos. En el camino, la obligaron a consumir sustancias ilegales, y cuando estaba aturdida y confundida, la llevaron al estacionamiento cerca de Thunderbird Falls. Originalmente planearon tomar un pequeño sendero hacia la montaña desde el estacionamiento, pero luego encontraron demasiados peatones en el camino, por lo que se desviaron hacia un camino río abajo desde la cascada. Cuando los 3 llegaron a un lugar apartado, Denali sugirió sin rodeos que actuaran de acuerdo con lo que habían acordado. Cynthia no podría haber imaginado ni en sus sueños más locos que su buena amiga la traicionaría. Entonces, completamente desprevenida, se dejó atar las muñecas y los tobillos para una sesión de fotos. Solo más tarde se dio cuenta de que Denali y Caleb no tenían intención de desatarla. Incluso intentaron desnudarla. Cynthia comenzó a entrar en pánico, luchando y gritando pidiendo ayuda.
advirtiendo a sus amigos que llamaría a la policía si no la liberaban. Denali la silenció apuntándole con un arma a la cabeza y luego entregándosela a Caleb, ordenándole que disparara mientras Denali grababa el incidente en su teléfono y lo compartía en vivo con su amigo en línea Tyler. Después de matarla, condujeron a otro parque y prendieron fuego a la identificación, el teléfono y parte de su ropa de Cynthia. También intentaron quemar el arma, pero no lo consiguieron. Más tarde, Denali envió un mensaje al padre de Cynthia, Tim, engañándolo haciéndole creer que habían dejado a Cynthia en la entrada de Polar Bear Park. Después de revisar el contenido del teléfono, Denali, que solo llevaba 2 días en libertad bajo fianza, fue arrestada nuevamente por la policía. Esta vez fue acusada de ser la autora intelectual del crimen. Aunque le parecía imposible escapar, Denali se negó a rendirse y continuó resistiendo. Ante las descaradas manipulaciones de los investigadores, intentó echarle la culpa a sus amigos en línea Tyler y Caleb, etiquetándolos como los verdaderos culpables. Uno por ordenar el golpe y el otro por apretar el gatillo. Más tarde, Caleb admitió voluntariamente el asesinato de Cynthia, pero afirmó que había sido manipulado por Denali, quien le había proporcionado tanto el arma como las balas. Ese día, también usó polvo blanco bajo la influencia de Denali, lo que le provocó problemas de juicio y pérdida de control sobre sus acciones durante el crimen. Aunque los registros de chat indicaron que el amigo en línea le pidió a Denali que produjera un video de una agresión a una adolescente, los resultados de la autopsia mostraron que Cynthia no fue agredida antes de su muerte. Cuando la investigación llegó a su etapa final, el cerebro detrás de escena, el amigo en línea Tyler, fue identificado rastreando su número de teléfono. La policía descubrió rápidamente su verdadera identidad. Su verdadero nombre no era Tyler, no vivía en Kansas ni era rico. El nombre completo del amigo en línea era Darin Hilso-Miller, un hombre de Indiana sin hogar y desempleado de 21 años. Cuando los investigadores vieron a Darin por primera vez, se sorprendieron un poco porque pensaron que se parecía al hombre apuesto y musculoso de las fotos encontradas en el teléfono de Denali. Por el contrario, Darin es un hombre descuidado y con sobrepeso. Las personas que lo conocen lo describen como excéntrico y espeluznante, como una rata que vive en un basurero, lo cual es inquietante. Sus compañeros de clase solo lo recuerdan porque a menudo pedía tomar fotografías a niñas. Cuando la policía llamó a su puerta, Darin entró en pánico e inmediatamente admitió haber fabricado una identidad falsa, enviando fotografías falsas para engañar a Denali para que cometiera un asesinato y filmara un video pornográfico. También afirmó que después de orquestar con éxito el asesinato de Cynthia, estaban extremadamente motivados y habían discutido seriamente continuar con sus planes de asesinar a otra persona. En otras palabras, si no los hubieran atrapado, su locura no se habría detenido con un solo asesinato. Posteriormente, la policía presentó cargos de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y conspiración para cometer asesinato contra un total de 6 personas. Estos 6 individuos, además del autor intelectual Darin, Denali y Caleb, también incluían a Kaiden, el joven que proporcionó el automóvil, y 2 menores no identificados. Fue indignante que los 6 sospechosos, al ser acusados, se declararan inocentes. Al darse cuenta de que un hombre aún más pobre y feo que él lo había manipulado para cometer un asesinato, Denali se arrepintió profundamente de sus acciones. La mujer inmediatamente llegó a un acuerdo con los fiscales y se ofreció a testificar contra Darin a cambio de indulgencia. La joven también admitió haber cometido el crimen a instancias de Darin y 2 individuos mucho más jóvenes, igualmente depravados, que de alguna manera se habían conocido en línea, lo que demuestra el viejo dicho de que los pájaros del mismo plumaje se juntan. Al final del juicio, Denali, al darse cuenta de que no había escapatoria, aceptó el cargo de asesinato en primer grado. En febrero de este año 2024, fue condenada a 99 años de prisión. Caleb, juzgado como adulto, luego confesó voluntariamente haber cometido asesinato en primer grado y está esperando sentencia.
probablemente enfrentando cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Kayden, quien prestó el auto, está acusado de conspiración para cometer asesinato. Se presentaron cargos y el veredicto se anunció este mes. El autor intelectual, Darin, escondido detrás de Internet, también admitió haber cometido asesinato en primer grado, lo cual fue sorprendente. Los esfuerzos del abogado defensor por obtener un diagnóstico de baja inteligencia no lograron persuadir al tribunal y fue condenado a 2 penas consecutivas de 99 años de prisión, asegurando que nunca tendría posibilidad de libertad condicional. Es difícil imaginar cuán cruel debe ser una persona para cometer el acto de matar a familiares y amigos solo por dinero e incluso filmar el crimen para compartir y cobrar. Tales acciones renuncian a la ética de la humanidad, que nos distingue de los animales. Desafortunadamente, hay muchas personas inhumanas en la vida real. Las crueles acciones de Denali, Caleb y Darin no solo cobraron la vida de una niña inocente, sino que también traumatizaron profundamente a la familia y la comunidad. Debemos tener cuidado con las estafas en las redes sociales e Internet, y no debemos permitir que el dinero destruya nuestra ética y personalidad. Finalmente, la educación y supervisión familiar ayudan a los niños a percibir correctamente los valores morales y a mantenerse alejados de comportamientos incorrectos. En una pequeña comunidad del condado de Spartanburg, donde casi todos se conocían por nombre, la noticia cayó como un rayo. La dueña de una peluquería había sido brutalmente asesinada al caer la tarde. Las pistas parecían irrefutables. Testigos presenciales, un coche descrito con precisión e incluso el ADN del atacante encontrado en la escena. En un lugar con apenas 2,000 habitantes, ¿qué tan difícil podía ser identificar al culpable? Sin embargo, la realidad fue otra. Lo que parecía un caso sencillo pronto se convirtió en un enigma congelado en el tiempo. Durante 10 años, la policía no pudo o no quiso resolver el crimen, mientras el asesino continuaba con su vida en plena vista de todos. No fue hasta que la hija de la víctima rompió el silencio y apeló a la conciencia de alguien que las piezas comenzaron a encajar. Hoy reviviremos uno de los crímenes más inquietantes en la historia de Spartanburg. Una historia que mezcla negligencia, misterio y el dolor de una familia marcada por la impunidad. El condado de Spartanburg, ubicado al noroeste de Carolina del Sur, es el 5º condado más poblado del estado y alguna vez fue un importante centro industrial. Sus industrias textil y manufacturera estuvieron enteramente desarrolladas en el pasado. En la parte central del condado hay una pequeña comunidad llamada Roebuck, que cubre solo 11,1 kilómetros cuadrados y con una población de alrededor de 2,000 personas. La historia de hoy tiene lugar en esta pequeña comunidad. Dana Satterfield era una madre normal de 2 hijos. Era optimista y de buen corazón, y seguía apasionadamente su querida carrera en belleza y peluquería. Nacida en 1967 en una familia típica de Spartanburg, Carolina del Sur, Dana tuvo una apariencia sobresaliente y un carácter alegre desde muy joven. Siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás, lo que la hizo popular entre amigos y compañeros de clase y ganándose muchos amigos. Durante la secundaria se volvió aún más bella y atrajo a muchos admiradores. Finalmente, eligió un novio que adoraba, y los dos comenzaron una relación romántica mientras estudiaban. Dana dio a luz a su hija Ashley, poco después de graduarse de la escuela secundaria. Dana derramó todo su amor en su hija, por lo que decidió no asistir a la universidad. Se centró en formar una pequeña familia con su novio y criar a su hija. Sin embargo, su relación se vino abajo después de unos años, y su novio la abandonó. Dana tuvo que soportar la carga de criar sola a su hija mientras se ganaba la vida. De hecho, este periodo fue muy estresante para ella. Afortunadamente, poco después, un hombre importante entró en su vida. ¿Por qué digo importante? Paul Michael Mike. Satterfield tuvo su visión y dirigió una pequeña empresa de calefacción y aire acondicionado.
obteniendo unos ingresos decentes. Realmente le agradaba a Dana y rápidamente dejó claras sus intenciones. No le importaba que Dana tuviera una hija pequeña y expresó su voluntad de tratarla como si fuera suya y criarla bien. La sinceridad de Michael conmovió a Dana y los dos se casaron sin problemas. Después de su matrimonio, Michael realmente apreciaba a su esposa. Al poco tiempo, tuvieron un hijo juntos, un hijo llamado Brandon Satterfield. Esto hizo a Michael increíblemente feliz. Estaba muy contento con un hijo, una hija y una hermosa esposa. Trabajó aún más duro para ganar dinero mientras Dana cuidaba cuidadosamente a sus dos hijos en casa. Los dos se coordinaron muy bien y su familia de 4 miembros vivió una vida estable y armoniosa. A medida que los niños crecieron, Dana se encontró con más tiempo libre. Pensó que ya no podía quedarse en casa y necesitaba ganar dinero. Desde niña soñaba con convertirse en esteticista y estilista. Michael apoyó plenamente el sueño de su esposa. Se les ocurrió la inteligente idea de reformar un antiguo remolque para ahorrar costes. De esta manera, no solo tendrían un lugar para cortes de pelo, sino también para tratamientos de belleza. A Dana le encantó este salón de remolque renovado porque su ubicación se podía cambiar fácilmente. Podía ir a donde quisiera. Finalmente, eligió un lugar en Roebuck, cerca de la autopista 221, donde el tráfico era más conveniente y había relativamente más clientes. Desde que abrió esta pequeña tienda, Dana se ha centrado casi exclusivamente en ella y permanece abierta hasta muy tarde todos los días. Esto significó que Michael tuvo que dedicar más tiempo al cuidado de los niños. El tiempo pasó rápidamente y ya era 1995. El 7º año del matrimonio de Dana y Michael. La gente suele decir que el 7º año es un periodo crítico para las parejas casadas y lamentablemente no lo superan. Su relación tuvo problemas y decidieron divorciarse. Luego empezaron a vivir separados, pero permanecieron en estrecho contacto gracias a sus hijos. Dana se dedicó aún más a su carrera de estilista, creyendo que tenía un talento natural y que podía cumplir sus sueños y ambiciones. Ella estaba encantada. Sin embargo, nadie podría haber predicho que un par de ojos malvados en la oscuridad ya habían puesto sus ojos en ella. Dana todavía estaba abierta al público la tarde del 31 de julio de 1995, a las 8:11 p.m. La vendedora Shirley pasó y vio a Dana limpiando el interior. Shirley había visitado el salón esa mañana para promocionar sus productos, y como la ciudad era pequeña, conocía a Dana. Se saludaron y luego Shirley continuó con sus rondas de ventas. A las 8:30 p.m., Shirley regresó al salón para esperar que la llevaran a casa. La tienda ahora estaba cerrado y completamente a oscuras por dentro. Supuso que Dana había terminado el día y se había ido a casa. Pero entonces se escuchó un fuerte ruido desde el interior del edificio y un hombre saltó por una ventana. Por un breve momento, Shirley y el hombre se miraron a los ojos, pero estaba demasiado oscuro para ver con claridad. El hombre parecía igual de sorprendido. Probablemente no esperaba que hubiera nadie afuera. Rápidamente se subió el cuello para cubrirse la cara y huyó hacia la oscuridad de la noche. La intuición le dijo a Shirley que se trataba de un allanamiento de morada. Como mujer vulnerable, no se atrevió a perseguir al hombre, por lo que corrió a un hotel cercano para llamar a la policía. Al recibir el informe, la policía se dirigió inmediatamente a la peluquería. Sin saber dónde estaban los interruptores en el interior, los agentes utilizaron linternas para buscar lentamente. Según la información de Shirley, la policía creyó que se trataba de un allanamiento de morada, pero cuando llegaron al baño, la escena que tenían ante ellos fue inolvidable. Vieron a una mujer tendida en el baño, con la parte inferior del cuerpo parcialmente desnuda, el cuello envuelto con una cuerda atada al extremo de un calentador de agua, sin vida. Al darse cuenta de que se trataba de un homicidio, los agentes rápidamente pidieron refuerzos. Más policías y expertos forenses acudieron al lugar. Debido al pequeño tamaño de la ciudad, la víctima fue rápidamente identificada como Dana, de 27 años. Después del examen forense,
se descubrió que tenía múltiples heridas y marcas de traumatismo contundente en la cabeza, y que su cara y cabeza estaban cubiertas de sangre, lo que indicaba una lucha. También había signos de agresión sexual y residuos de fluidos corporales del agresor en la parte inferior de su cuerpo. Se determinó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento con el calentador de agua. La policía extrajo varias huellas dactilares evidentes, probablemente dejadas por el perpetrador durante el crimen, que fueron pistas cruciales. Teniendo en cuenta que no faltaban artículos de valor en el salón, especialmente porque el dinero en la billetera de Dana estaba intacto, la policía concluyó que no se trataba de un robo que salió mal, sino probablemente de un ataque dirigido, posiblemente por parte de alguien familiarizado con Dana. Hablando de conocidos, la policía naturalmente pensó primero en su marido, Michael. Es una sospecha común cuando uno de los cónyuges está involucrado en un incidente. Además, con su reciente separación y divorcio pendiente, parecía sospechoso. Pero las huellas dactilares en el calentador de agua de la escena coincidían con las de Michael, lo que generó sospechas iniciales. Sin embargo, tras un examen más detenido, la policía descartó a Michael como sospechoso. Sus características físicas distintivas, especialmente su corpulencia, hacían poco probable que hubiera podido entrar por la estrecha ventana, y mucho menos trepar por ella. En cuanto a las huellas dactilares, había instalado y mantenido el calentador de agua en el baño, por lo que encontrar sus huellas allí no era inusual. En segundo lugar, en cuanto a la apariencia, según el testimonio de Shirley, la persona que saltó por la ventana era un joven varón blanco, de entre 5 pies 6 pulgadas y 5 pies 9 pulgadas de alto, con un peso de 145 y 170 libras, de pelo corto rubio o castaño pálido. El agresor vestía una camiseta gris encima y unos vaqueros debajo. Basándose en la descripción de Shirley, la policía creó un boceto sospechoso, que no se parecía en nada a Michael. Finalmente, Michael tenía una coartada y durante el incidente estaba en casa con sus 2 hijos, por lo que no pudo haber sido el perpetrador. Con Michael descartado, la policía centró su investigación en los conocidos y amigos de Dana. Realizaron entrevistas e indagaciones entre posibles conocidos, pero no encontraron sospechosos. Mientras tanto, la policía extrajo con éxito el ADN del perpetrador del semen encontrado en el cuerpo de Dana y lo comparó con la base de datos de ADN, pero no se encontró ninguna coincidencia. Además, se encontró una huella digital con sangre en la escena del crimen, pero no coincidía con ningún registro en la base de datos estatal. Más tarde, otro testigo dio una pista. La noche del incidente, pasaron por la peluquería y vieron a un hombre blanco observando la tienda desde una corta distancia, junto a un Ford Mustang azul y blanco. Esto renovó la esperanza de la policía. Posteriormente, comenzaron a investigar vehículos similares registrados en la zona, centrándose en el Ford Mustang azul y blanco. Estos coches no eran comunes en la zona. Durante este tiempo, algunos ciudadanos preocupados que habían oído hablar del caso ayudaron a la policía. Por ejemplo, una persona que llamó anónima informó repetidamente a la policía sobre Jonathan, propietario de un Mustang azul y blanco, lo que generó sólidas sospechas sobre él. Tras una investigación, se confirmó que Jonathan efectivamente poseía un Mustang similar. Varias personas preocupadas habían preguntado previamente a Jonathan sobre el paradero de su coche la noche del asesinato de Dana. Su coche estaba aparcado la noche en que asesinaron a Dana. Quizás Jonathan y su familia se sintieron muy incómodos porque los interrogaron demasiado. En consecuencia, colocaron una etiqueta grande en la parte trasera del auto que decía: "Este no es el Mustang. La oficina del sheriff lo ha inspeccionado. Por favor, no pierda más tiempo". La policía quiso profundizar más e incluso solicitó al tribunal que comprobara el ADN de Jonathan, pero su solicitud fue denegada. El tribunal señaló que tenía coartada y no tenía huellas dactilares en la escena del crimen. Depender únicamente de una llamada telefónica anónima y de medios similares para analizar el ADN de una persona se considera invasivo. Con este argumento,
La policía no tiene más remedio que detener la investigación. En consecuencia, a falta de pistas cruciales, el caso llegó gradualmente a un callejón sin salida. Poco después, un prisionero llamado Russell apareció ante la policía. Fue encarcelado por agresión sexual y agresión en el momento del asesinato de Dana. Habiendo estado libre en ese entonces, su compañero de celda informó que Russell se había jactado de haber atacado a Dana. La policía quedó encantada al escuchar esto y rápidamente investigó a Russell. Además, la testigo, Shirley, pensó que Russell coincidía mucho con la descripción del hombre que saltó por la ventana esa noche. Incluso el boceto compuesto se le parecía. Podría ser él el indicado. En realidad, no lo era. El ADN en la escena no coincidía con el de Russell, y él no era el culpable. Una vez agotadas todas las pistas, el caso quedó completamente estancado. Con el paso del tiempo, el caso fue desapareciendo gradualmente de la memoria pública. En 2005, habían transcurrido 10 años, y estos casos sin resolver ya no se mencionaban. Ashley, la hija de Dana, que solo tenía 8 años cuando su madre fue asesinada, se había convertido en una joven de 18 años que asistía a la universidad. Con el tiempo, los recuerdos de su madre se habían desvanecido, pero cada vez que hojeaba álbumes de fotos, oleadas de anhelo inundaban su corazón. Ashley preguntaba con frecuencia sobre el progreso del caso a la policía. A pesar de conocer las escasas posibilidades de solucionarlo, nunca se rindió. Siempre que tenía una pista, se la comunicaba rápidamente a la policía. ¿Quién podría haber anticipado que el gran avance para resolver el caso vendría finalmente de ella? La propia Ashley nunca lo había imaginado. Su acción involuntaria reveló la verdad que había estado oculta durante 10 años y sacó a la superficie al verdadero asesino. Un día, Ashley envió su auto a un taller de reparación para darle mantenimiento. Durante el cambio de aceite, un mecánico llamado David Pace la reconoció porque se parecía a su madre. Esa noche, David regresó a casa y dio vueltas en la cama, sin poder conciliar el sueño, porque en su corazón se escondió un gran secreto durante 10 años. Al principio, este asunto se fue desvaneciendo gradualmente, pero hoy, al ver a la joven Ashley, las escenas del pasado reaparecieron en su mente. Sí, David conocía el caso del asesinato de Dana y había hecho muchas llamadas anónimas para proporcionar pistas a la policía. Después de pensar toda la noche, ya no pudo permanecer en silencio. Esta vez, David debe levantarse y hacer todo público. Lo había estado prolongando durante tanto tiempo y se arrepintió. Así que al día siguiente, David vino a la comisaría y contó el secreto escondido en su corazón. Él y Jonathan eran compañeros de secundaria. Tenían solo 17 años. Recuerda la noche en que asesinaron a Dana. Me llevó a casa en un Mustang. Eran casi las 8 de la noche. Jonathan dijo que se cortaría el pelo después de dejarme. Estaba confundido en ese momento. Después de todo, en esa época, en ese momento, las tiendas del pueblo ya habían cerrado. Cortar el pelo no es fácil. Pero él no estaba preocupado en absoluto. Dijo que conocía un lugar que permanecería abierto hasta tarde, que era la barbería de Dana. Había estado allí muchas veces porque pensaba que Dana era hermosa y sexy, y le gustaba mucho. Incluso fantaseó muchas veces con el comportamiento íntimo de los dos. Entonces, Jonathan repitió algo impactante. Jonathan quería salir con ella. Cuando David escuchó esto, pensó que estaba bromeando. Después de todo, Dana ya era madre de 2 hijos, de 27 años, y Jonathan era solo un estudiante de secundaria de 17 años, pero su tono y expresión parecían muy serios. David no esperaba que Dana fuera asesinada esa noche. Entonces Jonathan amenazó a David, diciéndole que si se atrevía a decírselo a alguien más, no dudaría en hacerte daño. En ese momento solo tenía 17 años. Temía represalias, y no quería que Jonathan supiera que lo había traicionado. Por lo tanto, solo pudo utilizar métodos anónimos para llamar repetidamente a la policía y decirles que Jonathan era el asesino.
El boceto simulado efectivamente se le parecía. Desafortunadamente, la policía pasó por alto muchas pistas cruciales, lo que permitió que el asesino viviera libremente ante sus narices. Después de la revelación pública de David, la policía decidió detener a Jonathan. No había huido muy lejos a pesar de haberse mudado de casa 2 veces en los últimos 10 años. En enero de 2005, la policía lo arrestó en el condado de Greenville, Carolina del Sur. Esta vez, la policía obtuvo con éxito su muestra de ADN. Después de la comparación, coincidió perfectamente con el ADN encontrado en la escena del crimen, con una tasa de precisión del 99,99% y una tasa de error de solo 1 entre 60,000. Él era el asesino. Después de que esta noticia se hiciera pública, los residentes del pequeño pueblo quedaron conmocionados. Un asesino vivía entre ellos desde hacía 10 años. ¿Quién no estaría aterrorizado? La fiscalía acusó a Jonathan de agresión sexual y asesinato, entre otros delitos. Sin embargo, Jonathan negó firmemente las acusaciones y comenzó a apelar. Su abogado defensor argumentó que durante el crimen se encontró un vello púbico masculino en el cuerpo de Dana que, en comparación, no pertenecía a Jonathan, lo que demuestra que él no era el asesino. En respuesta, la fiscalía argumentó que era plausible que los clientes masculinos de la peluquería perdieran pelo en el baño. Además, si el perpetrador usó guantes durante el crimen, naturalmente evitaría rastros de huellas dactilares. Finalmente, Jonathan afirmó que luego de que este caso quedó al día, todo el pueblo albergaba un odio profundamente arraigado hacia él. No es posible que reciba un juicio justo. Incluso se quejó de que su abogado no fue lo suficientemente convincente y no lo ayudó de todo corazón a limpiar su nombre. Llegó incluso a afirmar que si lo condenaran, Dana no habría recibido justicia, y así sucesivamente. En resumen, probó todos los métodos, pero sin duda fue inútil. A pesar de las persistentes afirmaciones de inocencia de Jonathan, a lo largo de noviembre de 2006, el jurado solo tardó 20 minutos en llegar a una decisión unánime. Jonathan fue declarado culpable de asesinato, agresión sexual y otros cargos. El veredicto fue de cadena perpetua, teniendo en cuenta que solo tenía 17 años en el momento del crimen, aunque inicialmente se consideró la pena de muerte. Al escuchar este resultado, Ashley y su padre, Michael, derramaron lágrimas de alivio. 10 años de espera y agonía terminaron y se hizo justicia para Dana. Después de la condena de Jonathan, la policía rápidamente hizo descubrimientos en sus investigaciones. En su expediente se encontraron numerosos delitos y malas conductas. Anteriormente, había sido procesado por violencia doméstica, arrestado por obstrucción de deberes oficiales, y durante su servicio militar, había agredido a muchas personas. A los ojos de sus amigos, era una bomba volátil que se activaba fácilmente. Lo que es aún más increíble es que la exnovia de Jonathan, Heather Silas, desapareció misteriosamente en 2002. Poco después, la colega y amiga de Heather, Michelle Whitaker, desapareció. La policía sospechaba que Jonathan, que se atrevió a cometer un asesinato a los 17 años y escapar de la justicia, podrían haber estado involucrado. Esto infló el ego de Jonathan y no respetó la ley. Por lo tanto, es probable que tanto Heather como Michelle fueran sus víctimas, pero desafortunadamente no se encontró evidencia para condenarlo por estas desapariciones. Aún más desconcertante, en 2008, Michelle, que había estado desaparecida durante 6 años, reapareció repentinamente sana y salva. En cuanto a la desaparición de Heather, sigue sin resolverse. Jonathan fue encarcelado en el Centro Correccional de Libertyville, una prisión de alta seguridad. Sin embargo, incluso durante su condena, continuó comportándose de manera deshonesta, agrediendo a otros reclusos. Amenazó a los funcionarios penitenciarios, por lo que a menudo lo mantuvieron en régimen de aislamiento, para gran dolor de cabeza de los administradores de la prisión. En cuanto a Ashley, ahora está casada y es madre de 2 hijos. Aunque tiene una familia pequeña, el dolor de perder a su madre todavía la atormenta mucho. Por lo tanto,
decidió desde el principio convertirse en defensora de víctimas, con el objetivo de ayudar a otras personas que han sufrido. Actualmente, se desempeña como defensora de los derechos de las víctimas en la oficina del sheriff del condado de Starkburg, brindando apoyo y compañía a las víctimas y sus familias, ayudándolas en los momentos más difíciles. Además, inició un programa de impacto a las víctimas dentro de la prisión, donde las víctimas pueden confrontar a los delincuentes sobre el dolor que han causado a sus propias familias y a las familias de las víctimas. Ella espera que los delincuentes encarcelados se den cuenta de sus errores y se arrepientan genuinamente, lo que llevará a poner fin a su comportamiento criminal. Ashley a menudo se recuerda a sí misma, así como a otras víctimas y sus familias, que cuando se enfrenta al dolor no hay escapatoria. Hay que aprender a resistir y mantenerse fuerte. La resolución del caso de asesinato de Dana Satterfield, después de una década de crímenes sin resolver, resalta la importancia de la búsqueda persistente de justicia. El coraje final de David Pace para presentar información vital. A pesar de sus temores, David lleva al asesino, Jonathan Vick, ante la justicia. El caso subraya el valor de la participación comunitaria y la importancia de la evidencia forense en la resolución de crímenes. Además, ejemplifica cómo la pérdida personal puede impulsar a personas, como Ashley, la hija de Dana, a defender a los demás, transformando su dolor en una fuerza para un cambio positivo. Esta historia es un testimonio del impacto duradero de la búsqueda de la verdad y la justicia, y demuestra que la justicia puede prevalecer incluso frente a una adversidad prolongada. El hombre que sonríe en esa foto es Naim Vera, y esa sonrisa se ha convertido ahora en el símbolo de un crimen horrendo que heló la sangre de toda la Argentina. En lo que parecía una noche cualquiera, asesinó a su novia, Brenda Micaela Gordillo, y luego se deshizo de su cuerpo de una forma que nadie habría podido imaginar. Quemó su cadáver en la parrilla familiar, hasta el punto de que su cuerpo se derritió y quedó completamente deformado. No estaba en pánico, no tenía miedo, y después de todo eso, incluso condujo para arrojar las partes restantes de su cuerpo, como si fueran simple basura. Y cuando entró a la comisaría para confesar, todavía llevaba una expresión de calma, como si acabara de hacer algo natural. ¿Qué convirtió a un joven en un monstruo con el corazón tan frío como el acero? Si quieres conocer la oscura verdad detrás de esa sonrisa, acompáñanos hasta el final de esta aterradora historia. El caso de Brenda Micaela Gordillo conmocionó a la Argentina por su crueldad inexplicable. Nadie podría haber imaginado que lo que parecía un romance universitario al azar conduciría a un giro tan trágico. Brenda Micaela Gordillo nació el 16 de mayo de 1995, en la provincia de Catamarca, Argentina. Era la menor de 3 hermanos y la única hija de una familia de clase media. Creció junto a sus 2 hermanos, Ivonne y Federico, quienes siempre la protegieron y cuidaron. También tenía un vínculo especialmente cercano con su madre, Florencia. Brenda era una estudiante excelente, responsable, organizada y determinada. Destacaba en los entornos sociales, se llevaba bien con todos y evitaba los conflictos, prefiriendo resolver disputas de manera pacífica. Con un talento natural para la mediación, no fue una sorpresa que pronto decidiera seguir una carrera en psicología para ayudar a las personas. Desde joven, Brenda participó en gimnasia y danza, actuó en obras escolares y disfrutaba estar sobre el escenario. Tenía un amplio círculo de amigos, y las personas se sentían naturalmente atraídas por ella, buscando su consejo y valorando su opinión. Después de terminar la secundaria, fue aceptada en una universidad prestigiosa en la capital, donde estudió psicología con énfasis en negociación y resolución de conflictos. Rápidamente se convirtió en una de las mejores alumnas del programa, y los profesores predecían un futuro prometedor para ella. Brenda planeaba quedarse en la capital y construir allí su carrera, hasta que un hecho trágico lo cambió todo. En su penúltimo año de universidad, una noche recibió una llamada de su hermano con una noticia desgarradora.
Su padre había muerto repentinamente de un infarto. Esta pérdida fue un enorme impacto para toda la familia, pero especialmente para su madre, quien quedó sola en el hogar familiar. En ese momento, los hermanos de Brenda ya estaban casados y vivían por separado, mientras que ella permanecía en Buenos Aires para continuar sus estudios. Después de terminar su licenciatura, Brenda regresó a su ciudad natal, en Catamarca, para estar con su madre. Encontró trabajo y, al mismo tiempo, decidió continuar su formación inscribiéndose en la Facultad de Derecho en una universidad local. Al sumergirse una vez más en la vida estudiantil, hizo nuevos amigos, entre ellos, un joven llamado Naim Vera. Naim Vera nació el 11 de junio de 1999, en Catamarca. Era el menor de 2 hijos en una familia conocida y adinerada de médicos distinguidos. Su padre era un cirujano cardiovascular de alto prestigio, y su madre era una pediatra con su propia clínica. Naim creció junto a su hermano Jaime, quien era su completo opuesto. Sus padres les ofrecieron las mejores oportunidades, pero mientras Jaime era ambicioso y soñaba con seguir los pasos de sus padres para convertirse en médico, Naim era diferente. Desde joven fue perezoso, arrogante y egoísta. Con una apariencia llamativa y un carisma natural, siempre vestía con ropa de marca y se mostraba con una seguridad que lo hacía popular. Las chicas en la escuela se enamoraban de él y sabía cómo causar una buena impresión. En sus últimos años de secundaria, Naim comenzó a experimentar con sustancias ilegales, lo que lo metió en problemas más de una vez. Sin embargo, gracias a la influencia de su familia, nunca enfrentó consecuencias reales. Tenía fama de arrogante y conflictivo, con múltiples incidentes de acoso, peleas y conductas agresivas. Aunque fue criado en un entorno privilegiado, su temperamento a menudo eclipsaba todo lo demás. En 2018, Naim se graduó de la escuela secundaria y decidió cambiar su vida, dejando atrás las decisiones imprudentes y los malos hábitos. Se sometió a tratamiento por problemas de adicción y eventualmente fue admitido en la Facultad de Derecho. Fue allí donde conoció a Brenda y quedó inmediatamente atraído por ella. Brenda también quedó rápidamente cautivada por el joven seguro de sí mismo y audaz. En el momento en que se conocieron, ella tenía 23 años y él acababa de cumplir 19. A pesar de la diferencia de edad, ella acogió su atención. El mismo día en que se conocieron, pasaron horas hablando en un bar, y más tarde esa noche, fueron a uno de los apartamentos de los padres de él, del cual tenía llave. Esa noche, su relación se volvió íntima, y desde ese momento comenzaron a verse con frecuencia. Por primera vez en su vida, Brenda se sintió realmente enamorada, y era evidente para quienes la rodeaban. Amigos y familiares notaron el cambio. Parecía más feliz que nunca. Sin embargo, ninguno de ellos llegó a conocer al hombre que le había robado el corazón. Aunque Brenda hablaba a menudo de él, solo mostró a su madre y a su hermano fotos de Naim en redes sociales, mencionando brevemente que era su futuro prometido. Con el tiempo, se volvió evidente que Naim no tenía intenciones de presentar a Brenda a su familia ni a sus amigos. Su relación permanecía confinada al mismo apartamento y nunca aparecieron juntos en público. El hecho de que nunca aparecieran en público como pareja era realmente extraño. Pero Brenda se convenció a sí misma de que Naim solo necesitaba más tiempo. En el fondo, también temía que Naim dudara debido a la diferencia de edad entre ellos. Sus encuentros secretos continuaron durante meses, y Brenda permanecía entregada a la relación, incluso cuando Naim se volvía cada vez más distante. Ella se negaba a reconocer el cambio en su comportamiento, aferrándose a la creencia de que su vínculo seguía siendo fuerte. Un día, Brenda recibió una llamada de un número desconocido. El hombre al otro lado de la línea se presentó como primo de Naim y lanzó una advertencia. Le pidió que tuviera cuidado, diciendo que Naim tenía un historial de agresión y que, si no fuera por la influencia de sus padres, ya habría enfrentado consecuencias legales graves por sus acciones pasadas.
El interlocutor aconsejó a Brenda terminar la relación antes de que fuera demasiado tarde, pero ella se negó a escuchar. A mediados de febrero de 2019, Brenda descubrió que estaba embarazada. La noticia fue una completa sorpresa, pero aunque al principio quedó impactada, genuinamente se sintió feliz. Creía que eso sería un punto de inflexión en su relación, que empujaría a Naim a tomárselo en serio y finalmente comprometerse con ella. En su siguiente encuentro, Brenda compartió la noticia. Al principio, Naim guardó silencio, pero luego su actitud cambió abruptamente. Se enfadó, insistiendo en que no estaba listo para ser padre y que tener un hijo no formaba parte de sus planes inmediatos. Presionó a Brenda para que interrumpiera el embarazo, prometiendo cubrir todos los gastos. Brenda se negó rotundamente. Le explicó que tenía problemas de salud y que el embarazo era un milagro. La discusión se intensificó, y Naim le dijo a Brenda que lo mejor sería terminar completamente. Durante un tiempo, dejaron de verse, aunque seguían intercambiando mensajes por redes sociales. Brenda se sinceró con una amiga cercana durante ese tiempo, admitiendo que lo extrañaba terriblemente y que aún esperaba que se reconciliaran. Incluso dijo que nunca había amado a nadie como a Naim. A finales de febrero, Naim finalmente la llamó. Le propuso reunirse en persona para hablar con calma. Brenda estaba eufórica, creyendo que había cambiado de opinión. Compartió la noticia con su mejor amiga, quien la tranquilizó diciéndole que todo saldría bien. La cita fue programada para la noche del 28 de febrero de 2019. Esa noche, Brenda fue invitada al cumpleaños de una compañera de clase. Después de la fiesta, fue al departamento de Naim y nunca volvió a salir. Al día siguiente, viernes 1 de marzo, Brenda no se presentó a sus clases en la universidad, algo extremadamente inusual en ella. Nunca faltaba a una clase sin una buena razón, y ahora nadie podía contactarla. Nadie sabía dónde estaba. La madre de Brenda sabía del cumpleaños, y su hija le había dicho que no volvería a casa esa noche. Sin embargo, no especificó si se quedaría en casa de una amiga o con su novio. Había planeado ir directamente a clases a la mañana siguiente, así que al principio su madre no se preocupó. No fue sino hasta más tarde esa tarde, cuando la universidad llamó para preguntar por el paradero de Brenda, que se dio cuenta de que algo andaba mal. Amigos y familiares comenzaron inmediatamente a buscarla. Todos sabían que no desaparecería sin decir nada. Aún así, en ese momento, había esperanza. Tal vez simplemente había perdido la noción del tiempo estando con Naim. Pero mientras sus seres queridos hacían llamadas desesperadas, tratando de encontrar alguna información, ocurrió otro evento que cambió todo. Esa tenue esperanza desapareció instantáneamente. Brenda se había ido. La mañana del 1 de marzo de 2019, Naim Vera se presentó en la comisaría de Catamarca, acompañado por su padre y 2 abogados. El joven dijo que quería confesar y contó a las autoridades sobre un trágico hecho que había tenido lugar la noche anterior. Fue llevado a una sala de interrogatorio, donde compartió con calma su versión de los hechos. Aunque claramente parecía tenso, se mantuvo sereno y habló con confianza. Naim declaró que había acordado encontrarse esa noche con una conocida en su departamento para un encuentro íntimo. Según él, ya se habían visto así antes, sin compromisos ni expectativas. Sin embargo, esa noche surgió una discusión entre ellos, y él le pidió que se fuera de inmediato. El departamento tenía 2 pisos, conectados por una escalera. Naim afirmó que, durante la acalorada discusión, Brenda dio un paso hacia atrás, perdió el equilibrio y cayó por las escaleras. Insistió en que intentó atraparla, pero fue demasiado tarde. Cuando llegó a ella, no respondía. Intentó administrarle primeros auxilios, pero fue inútil. Brenda había sufrido una lesión fatal en el cuello por la caída. Preso del pánico, Naim se dio cuenta de que podría ser culpado por lo sucedido. El miedo se apoderó de él y tomó una decisión desesperada: destruir las pruebas. No vio otra opción más que intentar deshacerse del cuerpo utilizando una parrilla grande al aire libre en la azotea.
Encontró una botella de líquido inflamable en un gabinete, la vertió sobre Brenda y encendió un fósforo. Las llamas estallaron de inmediato, pero el fuego creció demasiado y el humo denso se volvió insoportable. En ese momento, se dio cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Un hombre del departamento vecino miró hacia afuera, sorprendido de ver a alguien asando carne en medio de la noche. Sin embargo, cuando Naim lo notó, simplemente saludó con la mano y sonrió. Más tarde, en el juicio, este vecino testificó que Naim parecía completamente tranquilo, si no satisfecho, y que nada le resultó sospechoso. No se le ocurrió llamar a las autoridades. Al poco tiempo, Naim se dio cuenta de que una parrilla no era un crematorio, y su plan no estaba funcionando. Al comprender que no podría deshacerse por completo del cuerpo, llevó las partes restantes al interior. Usando un cuchillo grande, separó la mitad inferior del cuerpo de la mitad superior. Luego, envolvió todo en bolsas de basura, las colocó en cajas y las cargó en el auto, aún sin saber qué hacer. Conduciendo sin rumbo, tomó una decisión repentina: arrojar la mitad inferior en un contenedor de basura al azar, al costado del camino. Con la mitad superior, salió de la ciudad, deteniéndose cerca de un barranco poco profundo no muy lejos de la carretera. Arrojó el cuerpo en el barranco y lo cubrió con tierra, ramas y basura. Mientras regresaba al auto, una patrulla casi lo atrapó. Los oficiales se detuvieron para verificar por qué su vehículo estaba estacionado al borde del camino. Pensando rápidamente, Naim inventó una historia. Dijo que su novia acababa de llamarlo y que se había detenido para hablar con ella. Los oficiales le creyeron y se marcharon sin hacer más preguntas. Al regresar al departamento, Naim intentó limpiar la escena, pero rápidamente se dio cuenta de que la tarea era demasiado para una sola persona. Decidió llamar a su primo. Por teléfono, le confesó todo. Al principio, el primo pensó que Naim estaba alucinando o bajo los efectos de las drogas, pero tras reflexionar, llamó al padre de Naim. Desde ese momento, la situación ya no estaba en manos de Naim. Su padre, tras consultar con un abogado, obligó a su hijo a entregarse, esperando que esto ayudara a reducir su condena. En su confesión, Naim proporcionó las ubicaciones donde se había deshecho del cuerpo. Además, imágenes de una cámara de seguridad de un edificio cercano lo captaron arrojando la bolsa en el contenedor de basura, con su auto de fondo. Incluso cuando intentó cambiar su historia, las pruebas eran irrefutables. Los investigadores encontraron rápidamente la segunda caja en el barranco, y se llamó de inmediato a expertos forenses para examinar el cuerpo. Sin embargo, sus hallazgos revelaron una verdad escalofriante que contradecía por completo la versión de Naim. Aunque el cuerpo estaba gravemente quemado y luego desmembrado, no había lesiones compatibles con una caída por las escaleras. No había huesos rotos ni hematomas significativos, y lo más importante, el cuello de la víctima estaba completamente intacto. En su lugar, la autopsia reveló una causa de muerte mucho más perturbadora. El cartílago de la garganta de Brenda había sido aplastado, no por accidente, sino por una fuerza intencional. La presión se había aplicado con las manos desnudas. La causa oficial de la muerte fue asfixia mecánica. Brenda había sido estrangulada. Pero eso no era todo. Los peritos forenses encontraron fibras dentro de la boca de Brenda, que luego fueron identificadas como material de su bufanda. Esto significaba que, antes de ser estrangulada, algo había sido introducido en su boca para silenciarla. Además, los arañazos recientes en las manos de Naim indicaban que Brenda se había defendido con fiereza. La evidencia pintaba un panorama sombrío. Esto no fue un accidente, sino un acto cruel y deliberado. Tan pronto como la familia y los amigos de Brenda se enteraron de la tragedia, surgió un nuevo detalle: la afirmación de que estaba embarazada, algo que Naim no había mencionado. Al ser interrogado por los investigadores, admitió que Brenda lo había estado presionando durante semanas, usando el embarazo para manipularlo.
Según Naim, su relación había sido puramente física, nunca romántica. Insistía en que nunca habían hablado de un futuro juntos y mucho menos de casarse. Cuando Brenda le dijo que estaba embarazada, él inmediatamente le ofreció pagar un aborto, pero ella se negó. Este desacuerdo llevó a intensas discusiones, y en la noche del incidente, Brenda no solo insistió en tener al bebé, sino que exigió que Naim se casara con ella. Dijo que eso lo enfureció, y en un ataque de ira le quitó la vida. Sin embargo, su historia tenía una gran falla. La autopsia reveló que Brenda no estaba embarazada. Si había utilizado esa afirmación para presionarlo, había sido una amenaza vacía. Pero los investigadores indagaron más a fondo y descubrieron una verdad sorprendente. Brenda había sido diagnosticada con una condición médica que hacía imposible un embarazo. Lo sabía desde su adolescencia. Entonces, ¿por qué le dijo lo contrario a Naim? Virginia, una de las amigas más cercanas de Brenda, aportó información durante un interrogatorio. Explicó que Brenda realmente creía que estaba embarazada, había perdido su periodo, experimentaba síntomas y pensaba con alegría que los médicos se habían equivocado respecto a su condición. Cuando compartió la noticia con Naim, en lugar de reaccionar con emoción o apoyo, él la rechazó de inmediato y cortó el contacto. Brenda solo había contado lo del embarazo a sus dos amigas más íntimas y no había tenido la oportunidad de ver a un médico para confirmarlo. Tampoco se lo había mencionado a su madre. Según Virginia, Brenda no tenía intención de engañar o manipular a Naim. Realmente creía que iba a ser madre y había comenzado a imaginar un futuro con él. Naim fue arrestado el mismo día en que se entregó y dio su versión de los hechos. Sin embargo, insistió en que lo que había sucedido fue un accidente. Dijo que estaba en estado de shock, por eso no pidió ayuda y en su lugar tomó la horrenda decisión de deshacerse del cuerpo de Brenda de forma tan brutal. Notablemente, continuó afirmando que nunca hubo una relación real entre ellos, solo un arreglo emocional sin compromiso. Según la ley argentina, los crímenes cometidos en el contexto de una relación romántica o familiar se clasifican como delitos más graves, ya que la víctima se considera en una posición de vulnerabilidad. Confía en su pareja, no la percibe como una amenaza y puede tener un sentido disminuido de autoprotección. Si el tribunal determina que Brenda y Naim mantenían una relación sentimental, él enfrentaría una condena severa, posiblemente prisión perpetua. Sin embargo, si logra convencer al juez de que su relación fue meramente casual, sin vínculo emocional, la pena podría reducirse a un máximo de 15 años. Este fue el argumento central de Naim y del equipo legal contratado por su padre. Intentaron agresivamente demostrar que no existía una verdadera relación entre él y Brenda, enfatizando que nunca habían aparecido juntos en público, no tenían fotos en común, ni se habían presentado a sus respectivas familias o amigos. Sin embargo, los seres queridos de Brenda ofrecieron un retrato completamente diferente. Sus amigos y familiares destacaron que ella amaba profundamente a Naim y que realmente creía que sus sentimientos eran mutuos. No quería presionarlo, por eso no insistió en una presentación oficial a sus padres, pensando que él solo necesitaba más tiempo. Uno de los compañeros de clase de Naim reveló posteriormente que Naim nunca se había tomado en serio a Brenda. Solo disfrutaba pasar el tiempo con ella, pero la ilusionaba, dándole falsas esperanzas. Cuando ella le habló del embarazo, él entró en pánico y buscó desesperadamente una salida. Según ese compañero, Naim dijo que o el bebé no nacería, o él mismo se quitaría la vida. En ese momento, nadie le dio importancia a sus palabras, pero apenas una semana antes del crimen, Naim supuestamente se acercó a su primo y le preguntó si conocía a alguien dispuesto a resolver un problema a cambio de dinero. El primo lo tomó como una broma, pensando que Naim no hablaba en serio. No fue hasta la fatídica noche en que Naim lo llamó suplicando ayuda para encubrir el crimen que el primo comprendió cuán grave era la situación. Después del crimen, la familia de Naim expresó públicamente sus condolencias a los seres queridos de Brenda,
diciendo que la tragedia también había destruido sus vidas. Sin embargo, su equipo legal continuó luchando para defenderlo, intentando reducir su responsabilidad. Intentaron retratar a Brenda como alguien que había manipulado y presionado a Naim, afirmando que había fingido un embarazo para forzarlo a casarse. Según su argumento, ella tenía segundas intenciones y lo veía como un marido rico y prometedor. El propio Naim intentó alegar que actuó en un momento de pánico extremo, pero ese argumento colapsó rápidamente. En su primer interrogatorio describió con lujo de detalles cómo se deshizo del cuerpo de Brenda. Algo difícil de creer por parte de alguien supuestamente en estado de shock. Además, el testimonio del vecino fue un golpe crítico. El testigo recordó haber visto a Naim asando carne en la azotea esa noche, notando que parecía completamente tranquilo, incluso saludando alegremente como si nada inusual estuviera ocurriendo. Una evaluación psiquiátrica determinó que en el momento del crimen, el autor era plenamente consciente de sus actos y podía ser considerado legalmente responsable. No obstante, los expertos también diagnosticaron a Naim con rasgos psiquiátricos, trastorno límite de la personalidad y trastorno bipolar. Sin embargo, estos hallazgos no redujeron su responsabilidad legal. La familia Vera tenía dinero y conexiones poderosas, lo que podría ayudar a Naim a escapar de una rendición completa de cuentas. Su equipo legal retrasó deliberadamente el juicio, esperando que la atención pública se desvaneciera con el tiempo. La familia de Brenda temía que Naim recibiera una sentencia leve, o peor aún, que eludiera la justicia por completo. Florencia, la madre de Brenda, se negó a aceptar esa posibilidad y decidió actuar. Organizó múltiples protestas y marchas exigiendo que el autor fuera juzgado. Activistas feministas se sumaron al movimiento, decididas a asegurar que el caso no fuera encubierto. El juicio finalmente comenzó en mayo de 2021 y recibió amplia cobertura mediática. Un aspecto clave del proceso fue determinar la naturaleza de la relación entre Naim y Brenda. Sus abogados defensores, destacando su juventud, argumentaron que no estaba preparado para un compromiso serio y que su vínculo con Brenda no era más que un romance pasajero. Si lograban convencer al tribunal, Naim podría recibir la pena mínima. Además, si se demostraba que el crimen no fue premeditado, podría ser elegible para libertad condicional en 5 a 7 años. Durante todo el juicio, el acusado se mostró frío y distante. No demostró ningún remordimiento por sus actos. Aún así, por consejo de sus abogados, ofreció una disculpa formal a la familia de Brenda, pero sonó insincera, casi burlona. El 14 de mayo de 2021, Naim fue declarado culpable de homicidio agravado y ocultamiento intencional de un crimen. Fue condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, se le ordenó pagar a la familia de Brenda 3 millones de pesos en concepto de daño moral. El acusado declinó hacer una declaración final y escuchó el veredicto con el rostro inexpresivo, como si no tuviera nada que ver con él. Sin embargo, inmediatamente después de la sentencia, sus abogados anunciaron su intención de apelar. Mientras el equipo de defensa se preparaba para impugnar el veredicto, buscando nuevos testigos y pruebas para respaldar la afirmación de inocencia de Naim, la prensa comenzó a sacar a la luz incidentes pasados que sus padres habían encubierto. 2 excompañeras de clase se presentaron, acusando a Naim de acoso y agresión. Ambas mujeres accedieron a testificar en el juicio, afirmando que Naim representaba una amenaza seria. Describieron cómo no toleraba el rechazo. Las chicas siempre lo rodeaban. Sin embargo, cuando una compañera rechazó sus insinuaciones, él comenzó a acosarla, amenazarla y tratar de humillarla públicamente por todos los medios. Otra joven tuvo que cambiar de escuela después de que Naim intentara agredirla. Cuando ella se resistió, él se vengó difundiendo rumores maliciosos y filtrando sus fotos privadas en línea. El equipo legal de su padre había encubierto ambos escándalos en su momento. En marzo de 2022, el tribunal celebró un nuevo juicio por el caso de Brenda Gordillo,
tomando en cuenta los nuevos testimonios. El tribunal ratificó la sentencia original. Naim fue condenado a prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 51 años.